Y Eh, ya está con nosotros César Azabache. César Sí, Azabache. está con nosotros. Sí. Ex procurador anticorrupción, abogado, también en los medios digitales. ¿Cómo estás, César? Sí. Bienvenido. Sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola. Sí. Bien, bueno, a ver, José, empieza tú. Esta inhabilitación de Zoraida Ábalos, ha habido una citación del Poder Judicial, ¿no? Para que se reúnan los jueces supremos. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Cómo ves eso? A ver, varias cosas. Solo una síntesis. Creo que viene quedando claro para quienes estamos siguiendo este asunto que ni la inhabilitación ni la orden de procesarle tiene ningún sentido, ¿verdad? A Zoraida Ábalos se le está exigiendo haberse comportado en enero del 22 conforme a una doctrina legal que solo fue establecida por las fiscalías en mayo del 22 y que solo fue aprobada por el judicial en noviembre del 22. Eso se llama sesgo retrospectivo y es inaceptable en cualquier parte del hemisferio. Yendo al juicio, Zoraida Ábalos ha dicho que luego de las sentencias del Constitucional sobre límites al control judicial de actos del Parlamento, a ella solo le queda ir a la Comisión Interamericana. En el sistema interamericano tiene dos precedentes a su favor. El caso del Tribunal Constitucional de enero del 2001 y el caso El Frontón, que me parece que es del año 2018. En ambos, la Corte Interamericana ha dicho que ningún poder público puede hacer esto, intrometerse en el contenido de decisiones de un magistrado, sea judicial, o sea de la Fiscalía, o sea del Constitucional. De modo que si Zoraida Ábalos va al sistema interamericano, va a ganar. Lo que el Congreso ha hecho es indefendible. ¿Y si gana, qué significa? ¿Es repuesta? Si gana, tendría que ser repuesta. ¿Y cuánto puede demorar? tiempo, César? Porque ese es el tema. A eso quiero llegar. Atención con esto. Un caso como el de Zoraida Ábalos, sobre todo después de la decisión de la Corte Interamericana en el caso del Frontón, no necesita llegar a sentencia de fondo. En el caso del Frontón, la Corte Interamericana paralizó un procedimiento de acusación constitucional en trámite ante el Congreso contra magistrados del Tribunal Constitucional. De modo que una medida cautelar de la Corte Interamericana podría ser, en el caso de Zoraida Ábalos, lo mismo, darle protección urgente, detener el procedimiento de destitución y reponerla en su puesto. Tal vez por eso, o eso explique la prisa que de algunos lados está registrándose hoy día por formalizar el reemplazo lo antes que sea posible. La mala noticia para quienes lo intentan es que esa formalización apresurada no detendría un proceso cautelar ante la Corte. Sin embargo, a pesar que esta vía, la de una cautelar ante la Corte, es relativamente rápida, repito, se usó en tiempos de Eloy Espinosa y Ledesma para paralizar un procedimiento de destitución. Sin embargo, hay una vía alterna que se abre, como Josefina acaba de decir, con esta convocatoria al Pleno que el judicial ha hecho. ¿Qué ocurre? Desde el año 2004 aproximadamente, con ocasión a los casos Fujimori por su destitución, el Tribunal Constitucional hizo ya admoniciones formales al Congreso para que se modifique una regla que la Constitución del 93 introdujo solo por un caso antiguo de García Pérez, en la que, contradiciendo todo el sentido de las reglas sobre separación de poderes, se dispone que la Fiscalía y el Judicial abran automáticamente procesos judiciales en casos como el de Zoraida Ábalos. Bien. En primer lugar, ese es un momento ante la gravedad de las cosas en las que el judicial está en posición de declarar que se va a desvincular de esa regla en atención a un principio superior que también está en la Constitución y que se llama independencia judicial. En el Pleno de la Corte Suprema, el judicial podría declarar que en atención al principio de independencia judicial, en adelante no va a recibir órdenes para abrir procesos, sino que va a deliberar sobre si esos procesos están justificados o no. Primera vía, el Pleno de la Corte Suprema puede emitir una sentencia, se llaman sentencias plenarias, advirtiéndole al Congreso que no va a seguir instrucciones en adelante. Segunda vía, porque también se puede hacer y modificar en una letra, siquiera la Constitución del 93, el judicial puede aceptar la orden, abrir el procedimiento y en 24 horas anularlo, porque no hay base legal alguna que lo sostenga. Estas dos vías pueden, eventualmente o no,
ser más corta que una cautelar de la Corte. En cualquier caso, si el judicial hace esto antes que la Corte proceda, pues la cautelar interamericana no tendrá sentido y será innecesario que perdamos otra vez ante la Corte por actos propios. Pero estas dos vías existen. La señora Ábalos va a ganar o por una cautelar o va a ganar porque la Corte Suprema. Claro. Sí. Ahora, César, ayer en su defensa, durante su alegato de defensa, la fiscal Ábalos mencionó el caso de Gladys Echaíz, quien ayer, curiosamente, estaba del lado acusador. Y quisiera que tú establezcas un paralelo para que la gente que de pronto no ha seguido la evolución del tema entienda qué cosa dejó de hacer Gladys Echaíz en la época de Alan García cuando ella era fiscal y por qué es distinto lo que hizo Zoraida Ábalos con Castillo, a quien sí le inició una investigación que luego no siguió porque así lo ordena la Constitución. Sí, a mí me conozco a la doctora Echaíz desde hace muchísimos años, tengo el mayor respeto por su trayectoria, pero sí estoy sorprendido por su posición en este caso, ¿no? Son 6 decisiones de la Fiscalía de la Nación desde la transición del 2000 hasta la crisis del 19. 6, no solo una. Esas decisiones se distribuyen. Hay una a favor de Toledo, hay 3 a favor de García Pérez y hay 2 a favor de Ollanta Humala. Los 6 son casos en los que, en algún caso la Procuraduría, en otras ciudadanos, solicitaron investigaciones penales. En el caso de Toledo, por un procedimiento de privatización. En los casos García, Petroaudios fue una de las razones. Hubo otras, alguna muy absurda, en realidad hay que decirlo. En el caso de Ollanta Humala estuvo la cuestión de los 3 millones de la donación. Es un caso, el último fue un caso de principios del año 16. En todos estos, ante todas estas denuncias, la Fiscalía de la Nación dijo de manera uniforme que las recibía al amparo de una ley del año 2001 que habilitaba la competencia de las fiscalías para estos fines, pero que al amparo del artículo 117 de la Constitución, que es la regla sobre protecciones al presidente en ejercicio, no encontraba ningún sentido para iniciar investigaciones. En los 6 casos registrados hasta el verano del 16, la Fiscalía de la Nación mantuvo la misma doctrina. Conforme a esa doctrina, que hay que decirlo, ningún autor de derecho constitucional ni penal objetó en todo ese tiempo, bajo esa doctrina, la prohibición constitucional de acusar al presidente en ejercicio causaba que no tenga sentido investigarle. Esa doctrina, tan asumida que en ninguna de las 6 discusiones ocupa más de un párrafo, fue sostenida hasta el verano del 16 sin límites, sin ninguna observación. Lo repito, no hay un solo autor de los usualmente citados en materia constitucional o penal que la haya puesto en discusión en 16 años. Interesante eso. El debate comenzó cuando la propia fiscal Ábalos, en octubre del 16, decidió introducir un matiz, apartarse en parte de la doctrina, para declarar, en el caso Vizcarra, por el affair Richard Cisneros, que los hechos justificaban una investigación y que se debería considerar abierta la investigación, pero que tenía que suspenderla por el 117. Es más o menos lo mismo. La única diferencia es que Ábalos calificó los hechos. En todos los demás casos, la única calificación, en efecto, la hizo la fiscal Echaíz ante esta denuncia, que recuerdo fue muy absurda, contra García, que era más o menos por favorecer a los ricos y perjudicar a los pobres, así de gruesa, y ahí Echaíz dijo, bueno, esto ni siquiera tiene sentido, ¿verdad? Era una de las 3 contra García. En esta otra, Ábalos dijo, bueno, esto sí tiene sentido. Lo voy a abrir, pero lo tengo que suspender porque el 117, conforme a la doctrina uniforme que venía siguiendo la Fiscalía, me impide investigar. Y eso hizo. Lo que ocurrió, y aquí vamos a las diferencias, es que ese matiz introducido por Ábalos no fue sometido a atención, porque en el mes siguiente, en noviembre, vacaron al Vizcarra. Bueno. La investigación se abre. ¿Qué pasa en enero del 22 con Castillo? Primero, el primer intento de vacancia contra Castillo fracasó en noviembre del 21, 2 meses antes. Ábalos, enfrentada al caso,
opta por reproducir su decisión, el esquema que introdujo con el caso Vizcarra, que de una u otra manera es mantenerse dentro del ámbito de esta doctrina que había prevalecido en el Ministerio Público por 16 años, repito, sin objeciones teóricas de nadie. Reproduce el esquema con Castillo, se presenta la segunda vacancia contra Castillo en marzo del 22, 2 meses después de la decisión de Ábalos, y es el Congreso el que la desestima. Entonces, en el segundo caso, en el caso de Castillo, la decisión de Ábalos o el esquema de Ábalos fue sometido a atención porque el Congreso no hizo lo mismo que había hecho con Vizcarra. Es el Congreso que no lo ha vacado, no Ábalos. De hecho, además, el Congreso tenía en ese momento en sus manos todas las iniciativas que se estaban discutiendo, porque todos los que queríamos que Castillo se vaya, andábamos rompiéndonos la cabeza, buscando alternativas teóricas para que sea destituido. Estaba la teoría de la independencia de la responsabilidad política que definían Walter Gutiérrez y Omar Cairo. Apareció luego la teoría de las suspensiones de las protecciones constitucionales por prevalencia de tratados internacionales, que ensayó Luciano López. Yo estaba promoviendo suspensiones judiciales o restricciones judiciales de derechos o la eliminación del 117, y el Congreso, fue el Congreso el que no hizo nada, no Ábalos. Pero bueno, al margen de esto, al margen de establecer quién fue. Es interesante ese matiz, claro que sí. Ahora, ¿qué hizo diferente Patricia Benavides de lo que hizo Zoraida Ábalos? ¿Patricia Benavides? La fiscal, Patricia Benavides. Patricia Benavides lo que hace es tomar el caso que Sánchez abrió. Fue Sánchez quien en mayo del 22 modifica el esquema de la doctrina de su decisión. Además, explica por qué se va a apartar. Y él, porque además se está apartando de decisiones que son propias, él firma los 2 archivos de la época de Humala. Entonces, en mayo del 22, él coge su propia doctrina, introduce el efecto de los tratados sobre corrupción, que no había estado presente antes, trabaja sobre los tratados sobre corrupción y dice, no. Aquí hay que modificar la posición del Ministerio Público porque están apareciendo eventos que no hemos considerado antes y que tienen una dimensión tal que justifican por lo menos una investigación preliminar. De modo que me voy a apartar de mí mismo, dice Sánchez. Me voy a apartar de la doctrina del Ministerio Público establecida hasta ahora y voy a establecer esta nueva. Esa doctrina se discute mucho, incluso dentro de las fiscalías. Es muy duro por una entidad tan estricta como el Ministerio Público apartarse de sus precedentes. Es sometida a control judicial. Y en noviembre del 22, la Corte Suprema la aprueba. Y la aprueba declarando que está aprobando un cambio de doctrina en el Ministerio Público. Lo dice expresamente la Suprema. Pero eso es en noviembre, 10 meses después de la decisión de Ábalos. Eso es lo que hace imposible justificar lo que no es hecho. Y tengo que decirles, esto no es nuevo. Esto lo he dicho Eguiguren en el Pleno. Sí, sí. 70. Y esa decisión del fiscal Supremo Sánchez hace que pueda avanzar la fiscal Patricia Benavides. No, esa decisión abre el caso. Benavides abre el caso y abre el camino también, ¿o no? Claro, Benavides lo coge ya abierto. Lo coge ya abierto, ok. Y lo abre Sánchez. ¿Y hasta dónde llega entonces el camino de Benavides con Castillo? No, lo que hace Benavides es abrir otras nuevas carpetas. Y lo que hace luego, ya hacia el final del ciclo, es intentar que el Congreso se aparte de las protecciones, presentando la denuncia constitucional, sugiriendo que consideren la teoría de Luciano sobre la suspensión de las protecciones en atención a las obligaciones internacionales del Estado basadas en los tratados sobre corrupción. El Congreso empieza a deliberar esto y se presenta la tercera moción de vacancia y la discusión no cierra porque Castillo resuelve el problema haciendo un golpe de Estado y provocando su propia destitución automática, ¿no? Pero sí, solamente una duda. Y siguiendo con esta línea de la fiscal Benavides, ¿hasta qué punto podría avanzar en las investigaciones a la presidenta Boluarte sobre las muertes durante las protestas? Insisto, primero la línea no es de Benavides, es de Sánchez. De Sánchez. Comenzaba por el fiscal Sánchez. Lo que Sánchez declaró fue que se podía comenzar la investigación preliminar. Es una cuestión muy compleja, por una serie de razones históricas que no corresponden, permítanme decirlo así, en la naturaleza de las cosas, sino en las discusiones internas que tenemos en la comunidad legal, que no siempre producen decisiones claras. Nuestro procedimiento de investigación está partido en 2. Tiene una etapa que se llama preliminar y tiene una etapa que se llama preparatoria. La acusación solo se presenta al final de la preparatoria.
Esto, repito, no es una cuestión que tenga que ver con la naturaleza de las cosas, sino con el modo en que las hemos hecho. En la primera etapa, la preliminar, no hay juez, salvo para cosas muy excepcionales. En la segunda, sí hay juez. Por otra razón, por otra cuestión que es puramente histórica y que tampoco se puede entender desde el sentido común, sino que tiene que ver con nuestros laberintos conceptuales, en nuestro caso hemos optado por pedir la autorización del Congreso para proceder contra actos dignatarios, no antes de presentar acusación, sino a la mitad, antes de pasar a la investigación preparatoria. Repito, esto es muy complejo porque tiene que ver con el modo en que hemos resuelto nuestros problemas teóricos y no con nada que corresponda a la naturaleza de las cosas. Pues bien, así de complicadas las cosas, lo que Sánchez estableció en la doctrina que la Suprema aprobó fue que se podía avanzar contra un presidente de la República durante toda la investigación preliminar, pero no pasar a preparatoria hasta que termine el mandato. Esta es la doctrina completa. Entonces, primero, insisto, esto lo estableció Sánchez en mayo del 22. Lo que la señora Benavides hizo fue cogerlo, sostenerlo en otros muchos casos y luego la Corte Suprema aprobarlo, repito, en noviembre. Esto impide que se juzgue conforme la doctrina Sánchez los hechos de enero del 22 que son anteriores. Hacer eso se llama incurrir en sesgo retrospectivo, juzgar con criterios del presente hechos del pasado. Eso es intolerable. Ahora, sobre esta base, si empezamos a extrapolar las cosas, en los casos de diciembre y enero de recientes, las matanzas, las 49 muertes por arma de fuego, la Fiscalía puede avanzar toda la preliminar, no puede pasar a preparatoria. Pero puede avanzar. Ese es el límite de la doctrina. Puede avanzar libremente durante toda la preliminar, no tiene ninguna restricción hasta llegar a la preparatoria. Puede avanzar y habría que decir, debe avanzar. Porque esto que el Congreso acaba de decir sobre Boluarte, que hay una obligación constitucional que consiste en coger una investigación y llevarla a sus últimas consecuencias, eso no es aplicable a Ábalos en enero del 22. Es aplicable a la fiscal Benavides actualmente. Claro. Ahora, César, tú has hecho una explicación técnica brillante, que además me parece súper didáctica para quienes no hemos seguido tan de cerca lo que ha sucedido en esta relación fiscalía-ejecutivo en los últimos años. Pero mi sensación es que la inhabilitación de Ábalos ha respondido menos a una discusión técnica y mucho más a un asunto casi de vendetta política. La propia Zoraida, cuando sale inhabilitada, además de anunciar que recurrirá a la Corte, dice otras cosas, como por ejemplo que esto se trataría de un asunto personal de parte de la fiscal. ¿Tú encuentras verosímil esa versión de que incluso el entorno de la fiscal Benavides habría presionado dentro del Congreso para generar este escenario incómodo para Zoraida Ábalos? Dos cosas, ¿no? Primero, lo que justifica todas las sospechas es que 71 personas adultas hayan escuchado esto de boca de Francisco Iguren, que es quien lo explicó en el Pleno en la sesión del miércoles, y hayan votado respaldando un caso que tiene esta superficialidad. O sea, yo no alcanzo a entender cómo 71 personas adultas pueden escuchar que algo no existe y votar sancionando su inexistencia. Eso no lo entiendo. Entonces, a partir de ahí, uno, digamos, cuando se enfrenta a una decisión irracional, todas las especulaciones son posibles. Todas las especulaciones se hacen posibles porque lo irracional solo tiene sentido en un cuadrante no racional, ¿no? Entonces, claro, ahí viene la posición de la doctora Ábalos, que creo que nos obliga a un ejercicio. Es decir, si está tan claro y cualquier persona que pueda leer y escribir lo puede entender, que el caso Ábalos está tan mal fundado como estuvo el caso del fraude en mesa y como estuvo el caso de traición a la patria, si es tan simple notar que está mal fundado, entonces quienes lo han respaldado solo pueden estar apostando a que se mantenga un tiempo abierto hasta que se caiga. Si eso es así, le encuentro todo el sentido del mundo a sospechar, espero que no sea verdad, pero a sospechar que el verdadero propósito de este caso, más allá de vendetas personales por desagrados o rabias, consiste en tener esto abierto por un tiempo y sacar la mayor ventaja posible de ese tiempo. Espero que esto no sea así. Pero para descartarlo, lo que hay que hacer ahora es mirar con mucho cuidado y con lupa, poner un reflector de 200 watts en todas las decisiones que tome la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano
máximo de gobierno corporativo del Ministerio Público, de las fiscalías en ese tiempo. Porque claro, lo que sí pasa automáticamente es que la señora Zoraida Ábalos, a la que ya le removieron el resguardo, no va a votar en la Junta de Fiscales Supremos. Claro. Alguien va a ocupar su lugar. Claro. La correlación va a cambiar. Entonces hay que mirar qué se decide entre el día de hoy y el momento en que el caso en contra de Zoraida Ábalos se caiga. Porque todo lo que se decida tiene que ser revisado con ojos de sospecha, por desgracia. Yo espero que nada pase. Pero mientras se construye la caída del caso, lo que hay que mirar es eso. ¿Qué decisiones toma la Junta de Fiscales Supremos ahora? Ahora, este escenario de este Congreso que está votando en sí de esta manera, que ha conseguido este consenso en temas como las contrarreformas o, por ejemplo, que tiene un tribunal constitucional que generalmente está en sintonía o casi siempre con sus decisiones, ¿se puso en ese escenario, se pusieron en ese escenario quienes escribieron la Constitución? A ver, la Constitución del 93 tiene detractores, tiene defensores, tiene de todo, ¿no? Pero hay algunas cosas que son indiscutibles. En las reglas sobre procesos contra magistrados, la Constitución procedió en simple vendetta en contra de García Pérez. Cuento la historia, es muy simple. En el año 91, antes del golpe de Estado, García Pérez fue acusado por enriquecimiento ilícito. El caso que el Senado aprobó se desmontó en parte en la Fiscalía de la Nación, que lo achicó, y cuando la Fiscalía de la Nación lo llevó al judicial, pues el judicial lo desmontó de todo y lo desestimó. Y entonces, en el 91, uno de los dos únicos casos de la historia, el otro fue Leguía en el 30, en el que un expresidente era sometido a tribunales, fue desestimado por el Poder Judicial. Eso fue tan fuerte que la Comisión Interamericana declaró que García Pérez había adquirido el derecho a no ser perseguido por enriquecimiento ilícito. Y le molestó tanto al gobierno de entonces, que después del golpe de Estado, en la Constitución del 93, con un Congreso Constituyente controlado en su mayoría por el fujimorismo, introdujeron una regla absurda, conforme a la cual ni la Fiscalía ni el Judicial tienen opinión en estas cosas, y si el Congreso ordena procesar a alguien, pues hay que procesar. Esa regla que no existe en ninguna parte en el hemisferio, está en nuestra Constitución del 93, el Constitucional en el año 2004, me parece, y lanzó la primera admonición al Congreso para que retiren de la Constitución esa abierta violación a la independencia judicial. Este pleno que se está intentando formar para discutir otros asuntos podría ir en esa dirección y retirarla, pero la Constitución tiene cosas como estas. Entonces, me preguntas, ¿la Constitución se puso en este caso? Sí, y lo que quiso hacer fue amarrar a los poderes públicos para que no se separen del Congreso, ¿no? Y eso no está bien. Sí, pues. Te quería preguntar, César, por el caso del fiscal Chávarri, porque también es un personaje que en las últimas horas ha sido muy mencionado en redes sociales. Algunos han pretendido reivindicarlo a partir de lo sucedido con Zoraida Ábalos. El propio, ¿no? El propio Chávarri puso un tuit que más o menos parecía decir: me siento reconfortado, el destino es justo, el destino pone las cosas en su lugar, cuando los casos son abiertamente distintos, ¿no? ¿Podrías recordarnos, por favor, en qué consiste esa diferencia? Lo que pasa es que, a ver, en la época de la investigación de los casos de los cuellos blancos, cuando claro, para empezar, las grabaciones y las transcripciones en disputa, hubo una serie de incidentes dentro del Ministerio Público sobre el destino de las investigaciones. De hecho, lo que ha trascendido es que quienes estaban recogiendo los audios los mandaron a la prensa para protegerse, porque las maniobras para interceptarlos, intervenirlos y parar las investigaciones eran escandalosas. Y eso ha sido denunciado incluso por fiscales. ¿De acuerdo? En ese momento, los fiscales de los casos Sódebe, que estaban investigando interferencias a favor de una de las procesadas o una de las personas procesadas, recibieron información en punto que había una copia de las transcripciones en las oficinas de Chávarri. Las lacraron, las inmovilizaron. Y el caso Chávarri no se explica por una cuestión política o de discusiones de escuelas. Se explica porque el señor Chávarri mandó a romper los lacrados, sustrajo las cajas y las eliminó. Y está, eso. Eso es, o sea, es uno de los casos más groseros que tenemos sobre un comportamiento autoevidente, porque además el desplazamiento del personal de la oficina de Chávarri hacia esta lacrada está grabado.
Sí, hay fotos también, ¿no? Me acuerdo que se publicaron, sí. Sí, entonces, comparar esto con Chávarri no tiene ningún sentido. Temo que estos movimientos a favor de la reivindicación del señor Chávarri, que tiene derecho a ser absuelto si gana su caso judicial en el momento en que le corresponde, es otra cosa, ¿no? Pero creo que reivindicar el perfil del señor Chávarri alrededor de este incidente lo que pone en evidencia es que lo que está en discusión es un a favor o en contra subjetivo, o sea, a los que no les gusta la Sí, memoria pues. de Ábalos están respaldando un caso que no tiene base, pero que corresponde a que no les guste. Por eso digo, la mecánica es la misma que la que vimos en el caso del fraude en mesa. No me gusta Castillo, entonces hay fraude en mesa. O traición a la patria. No lo puedo vacar, entonces lo quiero destituir por traición a la patria. Y lanzo el caso así, en términos puramente narrativos, sin base, con una estructura lineal, sin apoyo, y gano porque todos quieren lo mismo que yo. Con Ábalos es lo mismo, o sea, no la quieren porque estuvo en la fiscalía cuando cayó Chávarri. Ya pues, pero entonces propongan un caso en serio, ¿no? No esté a defensa. Por eso, claro, ahí hemos visto algunos límites que puede tener esta decisión del Congreso, esta votación, pero en otros, por ejemplo, las contrarreformas, es difícil, ¿no? Si es que el Tribunal Constitucional está de acuerdo con esas contrarreformas. Sí, por supuesto. A ver, lo que pasa es que son varios planos superpuestos, ¿no? Sí, claro, hay una correlación entre el sentido que tienen las contrarreformas que estamos viendo y la construcción de casos arbitrarios. No dejar de olvidar o no olvidar que el caso Sunedu fue producido por 33 congresistas que votaron a favor de la contrarreforma y que después se dibujaron un gorrito que decía quiero que la declaren inconstitucional y habiendo votado a favor se fueron a constitucional a decirle yo demando la inconstitucionalidad. O sea, mejor manera de decir, constitucional, dame la razón, yo voté a favor, ahora di tú que estoy en lo correcto, imposible. Entonces, el caso es intolerable. Y digo, es una enorme desilusión, una enorme desilusión. Porque una cosa es sostener contrarreformas y otra ser conservadores. Hay conservadores institucionalistas, ¿de acuerdo? Y con un conservadurismo institucionalista se puede discutir. Cuando se nombró el Tribunal Constitucional, bueno, el perfil que todos leíamos era que la mayoría de sus miembros son conservadores de formación, pero son conservadores con trayectoria jurídica, ¿no? Defienden cosas en las que piensan, las escriben, las fundamentan. De hecho, fue una gran señal que en noviembre del 22 este tribunal abriera su ejecutoria rechazando el caso de traición a la patria, ¿no? En ese momento fue un tribunal que, siendo conservador, se plantó frente al Congreso y le dijo, oigan, un momento, no se trata de que ustedes inventen cualquier cosa, ¿eh? Los casos tienen que tener alguna base. Entonces, que se apartaran de esa manera del Congreso en noviembre del 22 fue una señal para mí en particular de apertura, una posibilidad de trabajar en cuadrantes difíciles, pero objetivos, predecibles. Ya lo de Sunedu tira constitucional al piso, las prohibiciones al judicial para controlar la actividad del Parlamento lo tiran doblemente al piso, y entonces, claro, ya se produce, que esto es lo que estamos ahora, una combinación que yo encuentro arbitraria e innecesaria entre posiciones conservadoras, que pueden ser muy respetables, y posiciones que son antirreforma en los términos más groseramente pragmáticos que se pueden imaginar, ¿no? Que son más bien antirreforma en tanto respaldan alternativas de comportamientos desregulados. Miren lo que es la Sunedu de las alfombras rojas hoy en día. Sí. ¿No? O sea, no se trata de tener una posición distinta al progresismo que se dice impregnó a la Sunedu. Se trata de tener ninguna posición regulatoria. Y eso no es conservadurismo. Eso es puro y simple juego de intereses grotescos. Populismo, sí. Ni que tampoco son políticos, pero los políticos remite a algo. Populismo. Claro, populismo en tanto más bien clientelismo, ¿no es cierto? Claro, sí. Honestamente, yo espero que los conservadurismos institucionalistas se den cuenta que esa alianza los corroe y que esa no es la manera de mantener los debates. César, antes de terminar, porque ya estamos con la hora y entendemos que también tienes compromisos, quería pedirte una interpretación de esta declaración del presidente del TC que a mí me desconcertó tanto que, no sé, yo esperaba la segunda parte para que den la solución, ¿no? Parece un problema capciosa que debería venir con instrucciones para entenderlo. Para que haya disolución, el Congreso es el que debe tener la voluntad de ser disuelto. ¿Tú cómo lees esto? Yo la verdad es que no... Lo he leído varias veces, he escuchado el audio, la conversación con Jaime Chincha y no entiendo nada, no entiendo cómo así la disolución tiene que estar precedida por la manifiesta voluntad de ser disuelto.
Sí, creo que Morales quiso decir que solo el Congreso puede definir la forma en que debe ser disuelto, pero eso tampoco tiene sentido. La que define cuál es, sí, digamos, es un juego de palabras bastante mal construido. Quizás haya intentado decir, pero eso no es interpretarlo, es sustituirlo, ¿no? O sea, lo que tendría que haber dicho es que es la Constitución la que define el procedimiento para destituir al Congreso. Claro. Lo que pasa es que la discusión además está montada sobre algo que sí Vizcarra no debió hacer. O sea, digamos, yo tengo que decir esto, ¿no? Respecto a la disolución del Congreso del 19, tengo dos sensaciones encontradas. Yo he respaldado por escrito las condiciones en las que se disolvió el Congreso. Y sin embargo, no puedo dejar de decir que en sus consecuencias, las efectivamente vividas, la disolución produjo resultados calamitosos. Ambas cosas, sin embargo, que son ciertas al mismo tiempo. Pero ninguna de ellas pasa por ese discurso de Vizcarra, totalmente desenfocado, en el que creó esta construcción absurda de lo fáctico en la denegación de la confianza. No, era tan simple como decir, le pedimos al Congreso que pare la votación y no la paró. Y no hay ninguna denegación fáctica. Simplemente no le hicieron caso, pues. Entonces, digamos, si el Solar va al Congreso y dice, señores, hacemos cuestión de Estado sobre la elección de estos miembros del Constitucional, cuando estamos discutiendo el adelanto de elecciones en plena conflagración entre nosotros dos, pues de eso se trataba el pedido de confianza. Se trataba de hacer cuestión de Estado que ustedes paren y no parar. Y no lo hicieron. La construcción de negación fáctica destrozó la narrativa, desde mi punto de vista, de lo que significó el movimiento del Solar en ese pleno. Y claro, del trabalenguas sale otro trabalenguas, ¿no? O sea, denegación fáctica es una especie de oxímoron semejante a el Congreso solo se O sea, no era necesario decir lo fáctico, ¿no? No era necesario hacer eso y tampoco ha sido necesario decir lo que el presidente del Constitucional acaba de intentar decir. No lo entiendo, no tiene sentido. Así que bueno, no lo entiendo, todo bien, no hay nada que entender. Me dejas más tranquilo. Pensé que el problema era yo, era mío, perdón. Temo que no. Ojalá fuera solo tuyo. César Azabache, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ha sido buenísimo tenerte. Chao, chao. Chao, gracias. 5